Vamos a empezar. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí a esta hora y sobre todo con una sesión tan competitiva como la que tenemos en el auditorio. Tengo el placer de moderar esta mesa con el doctor Ripoll. Simplemente sí que me gustaría incidir, para los que estáis aquí, que las relaciones entre la sección de insuficiencia cardíaca y el grupo de trabajo de cardiopatías familiares de la SEC siempre han sido excelentes, y fruto de ello es que siempre en nuestra reunión tenemos una mesa conjunta que yo creo que siempre es interesante y espero que lo siga siendo y que sigamos manteniendo la relación. Tenemos a 3 ponentes expertos en los temas de los que vamos a hablar y simplemente haremos el turno de preguntas al final de las exposiciones, al final del todo, si es que nos deja un poco el tiempo, pues ya sabéis que a las 10 tenemos la inauguración oficial justo en la otra sala. Pues yo creo que sin más vamos a empezar hablando de miocardiopatía dilatada y cuándo debemos sospechar que hay un origen genético en la misma, y la ponencia la va a dar el doctor Barriales de La Coruña. Pues cuando quiera, Roberto. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar otra vez en este congreso. Para nosotros es un honor estar siempre aquí. Lo que se me ha propuesto es hablar sobre cuándo debemos sospechar, esta pregunta, cuándo sospechar una miocardiopatía dilatada puede tener un origen genético. Pues bien, ya respondo desde la primera diapositiva que, en mi opinión, siempre debemos sospechar que la miocardiopatía dilatada puede tener un origen genético. Recientemente en el Marañón hubo una reunión con expertos que Jonathan Seidman le hicieron una pregunta de un caso clínico y él dijo: nunca preguntéis a un genetista si hay que hacer un estudio genético porque siempre os va a contestar que está indicado. Bueno, yo no soy genetista, soy cardiólogo, trabajo con miocardiopatías, pero os voy a tratar de explicar que lo más probable es que siempre contestemos los que nos dedicamos a esto que está indicado. Y me voy a centrar en 7 puntos que voy a tratar de desarrollar brevemente con vosotros. La miocardiopatía dilatada puede ser una enfermedad familiar. Pues bien, esto ya se sabe desde los años 80, que Valentín Fuster había descrito hasta un 2% de afectación familiar en pacientes con miocardiopatía dilatada. Y esto fue creciendo hasta hoy en día, que se considera que el 50% de los casos de la miocardiopatía dilatada pueden tener un origen genético o una causa familiar. ¿Por qué se ha tardado tanto en descubrir este componente familiar? En primer lugar, porque muchas veces las familias son pequeñas, y más que familias pequeñas es que muchas veces no preguntamos sobre los antecedentes familiares de los pacientes con dilatada. También porque el fenotipo no es específico. Cuando estudiamos una familia de un paciente con una miocardiopatía dilatada, nos podemos encontrar otra miocardiopatía dilatada, pero también otro paciente o un familiar que tenga trastornos de conducción importantes o que haya muerto repentinamente con menos de 40 años. Esto viene bien reflejado en un position statement de la europea que veremos más adelante, donde nos dice que en la dilatada hay un espectro, que hay una fase clínica donde podemos encontrar la miocardiopatía dilatada o la miocardiopatía no dilatada hipokinética, que son similares, muy importantes este concepto, pero también tenemos una fase preclínica, donde podemos encontrarnos portadores sanos, dilataciones ventriculares sin disfunción ventricular o trastornos arrítmicos o trastornos de la conducción. Todo esto es un continuum. Entonces, cuando estudiamos una familia con dilatada, podemos encontrarnos todo esto. Y después, otro punto importante es que la penetrancia es variable. Quiere decir que a lo mejor el familiar a los 20 o 30 años no ha desarrollado la dilatada, pero si lo estudiamos a los 40 va a tener una dilatada. Antiguamente no había criterios diagnósticos para el estudio de la miocardiopatía dilatada familiar. Hoy tenemos, los veremos más adelante. Y por último, los estudios genéticos. Esta diapositiva aquí, que es un clásico, la habéis visto más veces, pues bueno, antiguamente se utilizaba el método Sanger
donde se estudiaban muy pocos genes a un precio elevado. Hoy en día tenemos técnicas de ultrasecuenciación masiva o NGS, donde podemos estudiar paneles de 17, de 20, de 200 genes a un precio bajo y, bueno, el problema va a estar en la interpretación. El punto número 2, la genética de la dilatada. Bueno, sabemos que hoy en día hay más de 80 genes relacionados con la dilatada. Genes del sarcómero, genes del sarcolema, del núcleo, del desmosoma, de los canales iónicos, etc. En este listado, no sé si se ve muy bien, se ven los genes más importantes. Yo me voy a centrar, en el poco tiempo que tengo, en unos genes que me parecen importantes. El más frecuente es el gen de la titina y después viene el de la alamina. La titina es la proteína más larga que hay en el organismo, con lo cual antes era muy difícil estudiarlo genéticamente por método Sanger. Es un gen muy largo y era casi imposible. Entonces, cuando sale la NGS, pues empezamos a descubrir cosas de este gen. Y este artículo nos cambió un poco la visión en la miocardiopatía dilatada ya del 2012, pero estudiaron pacientes con miocardiopatía dilatada, hicieron un estudio genético con NGS y se encontraron que los truncamientos en titina eran la causa de la miocardiopatía dilatada en el 25% de los casos. Se concluye en este artículo que la miocardiopatía dilatada, los truncamientos, es decir, aquellas alteraciones genéticas que van a provocar que la proteína esté cortada, son la causa genética más frecuente de miocardiopatía dilatada. Hace 2 años nos encontramos con este otro artículo en el New England, donde estudian pacientes con miocardiopatía dilatada posparto y se encuentran que más de un 12% tienen truncamientos en titina muy similares a los de la miocardiopatía dilatada, con lo cual se concluye que hay una base genética común entre el periparto y la dilatada. Y recientemente, por grupos españoles, que hay algunos aquí en la sala y en el auditorio que han participado, pues se estudia la miocardiopatía dilatada alcohólica. ¿Por qué unos pacientes que beben hacen miocardiopatía dilatada y otros no? Algo tenía que haber ahí. Entonces se descubre que los truncamientos en titina también representan más de un 10% se encuentran en más de un 10% de pacientes que tienen miocardiopatía alcohólica. Si aunamos todos los estudios que hay de los truncamientos en titina, parece claro y evidente que un truncamiento en titina puede dar por sí solo una miocardiopatía dilatada en algunos pacientes, pero en otro subgrupo necesita algo que le ayude o que desencadene esa disfunción ventricular, que puede ser el periparto, que puede ser el alcohol, que puede ser la quimioterapia, etc. De estos artículos concluyen los autores, y debemos quedarnos con el mensaje, que la miocardiopatía periparto y la alcohólica deben ser estudiadas desde el punto de vista familiar y genético. La alamina es el segundo gen en frecuencia. Todos sabéis que las mutaciones en la amina dan un fenotipo que se caracteriza primero por tener alteraciones de la conducción o arritmias sobre los 20 años, bloqueos de primero, segundo, tercer grado, fibrilación auricular, y a partir de los 40 aparece un fenotipo de disfunción ventricular que suele ser leve. Este gen, como sabéis, tiene una alta penetrancia, tiene muchas arritmias ventriculares y muerte súbita a edades tempranas, incluso con disfunción ventricular ligera. Muchos de los pacientes con mutaciones en la amina acaban trasplantados. Una pista diagnóstica importante, por tanto, cuando estudiamos un paciente con una miocardiopatía dilatada, es ver que no tenga trastornos de conducción o historia familiar de muerte súbita en la familia. Tengo que hablaros aquí 2 palabras del REDLAMINA, que es un registro que estamos haciendo en España de pacientes portadores de cardiolamiноpatías, que creemos que podemos tener conclusiones importantes en la estratificación de riesgo, y si alguien tiene algún paciente que no haya ya incluido, pues por favor que se ponga en contacto conmigo. Otro gen importante, la distrofina. Las llamadas distrofinopatías, el Duchenne, el Becker. Sabéis que el Duchenne tiene una afectación miopática evidente, pero también una dilatada con trastornos de conducción, y también el Becker, pero el Becker puede tener una afectación casi exclusivamente cardíaca que nos confunda con una miocardiopatía dilatada de las que vemos habitualmente en la consulta. ¿Cómo no lo diferenciaremos? Pues bueno, porque si hacemos el árbol familiar, la herencia es ligada al X, y porque tienen, otra pista diagnóstica, una elevación persistente de la CK. Siempre que estudiemos una miocardiopatía dilatada tenemos que pedir una CK porque nos puede diagnosticar una distrofinopatía. El gen de la filamina, los truncamientos en la filamina, también desarrollado por grupos españoles que están aquí. Se demostró que los truncamientos en este gen daban lugar a una miocardiopatía arritmogénica, dilatada y arritmogénica
con un fenotipo característico, con mucha fibrosis, como podéis ver en la resonancia o en las piezas de necropsia, y con un electro con voltajes algo disminuidos, test negativas cara inferior de V5 a V6. La dilatación y la disfunción son ligeras, la CPK puede estar normal o ligeramente elevada, no suele haber afectación muscular periférica y la muerte súbita es muy frecuente. ¿Tenemos criterios diagnósticos para diagnosticar una miocardiopatía dilatada familiar? Pues bueno, pues lo hay. Este Position Statement de la Europea del 2016 nos explica algo de esto, pero tenemos que tener en mente siempre esto. Siempre que estudiamos a un paciente con una miocardiopatía dilatada, como cualquier otra cardiopatía familiar, tenemos que estudiar al paciente, al caso índice, estratificar el riesgo, hacer un plan de tratamiento y no debemos de olvidarnos del estudio de los familiares. Los criterios de diagnóstico de miocardiopatía dilatada para familiares son los mismos que para la dilatada normal, pero un poco más laxos, podemos decir. Hay una serie de criterios mayores, como es la disfunción ventricular leve o cierta ligera dilatación del ventrículo izquierdo, y unos criterios menores. La presencia de bloqueos, bloqueo de rama izquierda, esta sistolia ventricular, alteraciones segmentarias aisladas de la contractilidad o presencia de realce tardío en la resonancia. Juntando criterios mayores y menores, pues da una clasificación donde podemos ver que la enfermedad familiar es posible, probable o definitiva. ¿Cuándo debo pedir un estudio genético? ¿Qué nos dicen las guías? La imagen bueno, está elegida adrede porque yo creo que las guías, y más en genética y dilatada, están muy por detrás de lo que hoy en día se hace. Como veréis, las guías que tenemos son del 2011 y nos dicen que hay que mirar dos genes, la alamina y el canal de sodio, con una indicación tipo 1 cuando hay miocardiopatía dilatada con trastornos de conducción, bloqueo AV de primero, segundo y tercer grado, ya veis que están buscando la alamina. Miocardiopatía dilatada con algún familiar con muerte súbita prematura, están buscando también la alamina. El canal de sodio antes da un fenotipo parecido a la alamina, pero hay cierta discusión de que si realmente es tan patogénico como la alamina. Y por último, una indicación 2A cuando la miocardiopatía dilatada es familiar. Y en este Position Statement del 2016 amplían un poco las indicaciones, pero veréis que yo particularmente, y yo creo que la mesa tampoco estará de acuerdo, porque nos dice que debemos estudiar genéticamente si hay más afectados de miocardiopatía dilatada en la familia. Bueno, si nos encontramos dos pacientes en la familia que tienen una dilatada, evidentemente hay algo y hay que estudiarlo, o si hay pistas de afectación genética. Y las pistas que nos dicen son presencia de bloqueo AV, estamos buscando la alamina, y presencia de elevación de CPK, estamos buscando una distrofinopatía. Y en un segundo aspecto nos dice que podemos usar paneles de NGS que incluyan la titina si existe familia que podamos estudiar. Claro, si el gen más frecuentemente afectado en la miocardiopatía dilatada con un 25% es la titina, no tiene mucho sentido que no lo incluyamos en el estudio. Además, el precio de un panel de NGS de dilatada que incluya la titina o que no incluya la titina es el mismo. Entonces, no tiene mucho sentido. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. ¿Qué nos dicen las guías que tenemos que hacer con una dilatada? Nos lo divide en 3 actuaciones. Vamos a ir una por una repasándolas. La primera, evidentemente, nos pide una historia personal del paciente, evaluación básica, muy importante la historia familiar. Recalco aquí que se está perdiendo, muchas veces no se hacen historias familiares. Quizá los formatos electrónicos lo impiden. Bueno, no creo que lo impidan, pero el corta y pega se está extendiendo y esto ya está recomendado ya en las guías desde el 2009 que debemos realizar una historia familiar, un árbol genealógico de 3 generaciones a los pacientes con miocardiopatía dilatada. Nos va a definir si hay más miembros en la familia afectados, incluso el patrón de herencia, simplemente con un árbol familiar. La estrategia diagnóstica, la segunda estrategia diagnóstica que nos indican en este consenso es que debemos buscar pistas diagnósticas hacia una determinada etiología. Volvemos otra vez a las pistas diagnósticas que hemos visto antes. Los bloqueos auriculoventriculares nos apuntan a la laminopatía. Os pongo esto porque no hablé antes del gen fosfolambán, pero voltajes extremadamente bajos, como este caso que ha publicado el Grupo de Murcia,
nos deben hacer pensar en mutaciones en este gen de miocardiopatía dilatada con muchos trastornos arrítmicos y mal pronóstico. Miocardiopatía dilatada con fibrilación auricular a edad joven con bloqueos, pues bueno, ya sabéis, estoy pensando en la lamina. Más pistas en la analítica. Otra vez, la CPK elevada nos debe hacer pensar en distrofinopatías, pero también puede ser una laminopatía, también puede ser una desminopatía, también puede ser una miopatía miofibrilar. En esta segunda estrategia nos dice también que debemos estudiar a los familiares con eco, electro y Holter. Esto ya lo sabíamos del 2010, donde nos dice que a todos los familiares de un paciente con dilatada debemos estudiarles con electro, eco y Holter si hay trastornos de conducción, empezando a los 10 años o 20, con revisiones cada 2 o 5 años después de los 20 y terminando a los 50 o 60 por la posibilidad de fenotipos tardíos. Y el tercer nivel de actuación, vamos ya directamente al estudio genético y nos dicen que debemos hacer un panel de NGS restringido a los genes relacionados con la dilatada. Yo no estoy muy de acuerdo con esto porque después nos dice que si este nos da negativo debemos hacer otro panel que nos incluya la titina. Con lo cual, la estrategia diagnóstica que yo sugiero o que creo que es más acertada es que cuando lleguemos a este punto ir directamente a un panel que incluya la titina. Si identificamos una mutación, lo que debemos hacer es realmente ver si esa mutación es realmente una mutación, si nos explica el fenotipo del paciente, si nos explica la enfermedad en la familia y después utilizarla con valor predictivo en la familia. El principal problema que subyace en esto es la interpretación. Vuelvo a esta diapositiva ya clásica de Martín, que claro, si utilizamos un panel de NGS, como vemos a la derecha, nos podemos encontrar una alegría, una centolla que nos dice, y decimos, bueno, pues tenemos ya diagnosticada la familia perfectamente, pero también nos podemos encontrar mucha basura. Y tenemos que saber interpretar esa basura, y eso lo podemos hacer, bueno, pues con un buen informe genético o teniendo biólogos, genetistas o informáticos, bioinformáticos que nos ayuden en la interpretación. Muy importante, ya estoy terminando el pronóstico. Claro, no es lo mismo tener una miocardiopatía dilatada con una mutación en la titina que por una mutación en la lamina. No es lo mismo tener una miocardiopatía dilatada que no encuentre nada en el estudio genético que tenga una mutación en la filamina C. Yo creo que debemos darle un apellido a la enfermedad, porque si no, no podemos basar todo el pronóstico en la disfunción ventricular, como se hace ahora en las guías de miocardiopatía dilatada. De hecho, ya salen artículos donde proponen a la fracción de eyección unir la fibrosis en la resonancia y la presencia de historia familiar y estudios genéticos para establecer un pronóstico, porque la genética nos va a ayudar en el pronóstico. Y por último, el tratamiento. La lamina, como sabéis, es la única referencia que tenemos en las guías de un gen, que en un portador de la lamina se debe implantar un desfibrilador con un nivel de evidencia 2A si tiene 2 de los 4 factores de riesgos conocidos, que son ser varón, truncamiento en lamina, TV no sostenida o fracción de eyección menor del 45% en el primer contacto. Claro, esto podemos discutirlo, pero bueno, esas son las indicaciones, pero no tenemos indicaciones para los demás genes, que yo creo que en un futuro próximo habrá. Estudios nuevos, se sabe que las mutaciones en la lamina inhiben esta vía, la P38 MAP quinasa, y provoca un aumento del diámetro ventricular, disfunción ventricular y aumento del BNP. Y estos inhibidores de esta vía parece que pueden revertir esta disfunción ventricular en animales. Muchos de los que estamos aquí vamos a participar ya en este estudio fase 3 con esta nueva molécula. Y no puedo olvidarme de esta diapositiva que me ha dejado el doctor Jimeno, que todos sabéis, del doctor Mójica, de Elche, la terapia génica, donde ya se encuentran tratamientos para la disfunción, ya hay tratamientos genéticos para la dilatada del Duchenne y se están haciendo estudios ya para los truncamientos en titina. Podremos introducir terapias génicas que restauren el marco de lectura y la proteína no salga truncada. Esto ya está en funcionamiento. Por lo tanto, ya finalizo. ¿Cuándo sospechar que una miocardiopatía dilatada puede tener un origen genético? Pues yo creo que siempre. Porque nos podemos hacer estas preguntas. ¿Hay que estudiar desde el punto de vista familiar y genético una dilatada posparto? Pues yo creo que sí. ¿Y una etílica? Pues también. ¿Y una producida
por quimioterapia, pues yo creo que también. ¿Me puedo quedar tranquilo si no realizo un estudio familiar y genético en una dilatada? Pues yo creo que hoy en día no. Y si no hago la genética, claro, estos nuevos tratamientos que van a salir, ¿qué hago con ellos? No se los puedo dar a mi paciente porque no lo tengo bien estudiado. Y termino con una opinión personal, y es que yo creo que es una cuestión de tiempo que la genética en la dilatada sea un test básico que se solicite al inicio del estudio del paciente con dilatada junto con el estudio familiar. Lo veremos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Roberto. Pasamos al siguiente ponente, que es el doctor Fernando Domínguez, del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, que nos hablará sobre diagnóstico diferencial y manejo clínico de las fenocopias. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a la organización de la reunión pues, que me hayan invitado a dar esta charla. Os voy a hablar del diagnóstico diferencial y manejo clínico de las fenocopias. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una fenocopia? Bueno, pues son casos en los que tenemos un fenotipo característico del paciente que nos sugiere una entidad genética determinada, pero sin embargo el paciente no tiene esa alteración genética. Serían dos cosas muy parecidas, pero que realmente no lo son. En el caso de cardiopatías familiares, pues tenemos tanto fenocopias y también genocopias, porque lo que imita a la alteración genética puede ser a su vez también otra entidad de base genética, pero en general se refiere a todas ellas como fenocopia. Y en cardiopatías familiares tenemos imitadores, digamos, fenocopias, tanto de miocardiopatías como de canalopatías y de enfermedades aórticas. Pero en esta charla me voy a centrar en las miocardiopatías. Y más concretamente en la miocardiopatía hipertrófica. Una fenocopia en miocardiopatía hipertrófica sería una hipertrofia ventricular que no está explicada por condiciones anómalas de carga, como puede ser la hipertensión o la estenosis aórtica, y que no está causada por mutaciones en genes sarcoméricos, que es bueno, pues, donde reside un poco la base de casi todas las miocardiopatías hipertróficas de base genética. Esto es un diagrama que aparece en las guías de miocardiopatía hipertrófica de 2014, en el que bueno, veis que entre 40 y 60% de las causas de miocardiopatía hipertrófica son mutaciones en genes que codifican para proteínas sarcoméricas, pero hay un 5 o 10% que serían estas fenocopias, que son las cosas raras, digamos, las cosas que si las buscamos las encontramos, pero que no son tan frecuentes. Pero sí que es importante detectarlas porque, como vamos a ver a continuación, pues tienen un manejo distinto y un pronóstico distinto. En este grupo encontramos entidades muy diversas, errores innatos de metabolismo, como son enfermedades del depósito de glucógeno, como Pompe, la enfermedad de Danon, enfermedades de depósito lisosomal, como el Fabry, luego enfermedades neuromusculares, enfermedades mitocondriales, síndromes de malformación, como el síndrome de Noonan o de Leopard, y luego pues la amiloidosis, que también hablaremos luego más determinadamente de ella, y luego entidades no genéticas. Hipertrofias que no podemos explicar por condiciones anómalas de carga y en las que tampoco hay una base genética, pues algunos fármacos o también se ha descrito en neonatos hijos de madres diabéticas. Entonces, en las fenocopias, bueno, pues tenemos varios orígenes, tanto genético como metabólico, como incluso fisiológico. El corazón de atleta también se podría considerar una fenocopia de la miocardiopatía hipertrófica. Incluso, según la raza que estemos mirando, pues hay, por ejemplo, la raza negra pues, tiende a tener más hipertrofia que la raza blanca y también se podría considerar en algunos casos fenocopia. Aquí os pongo 4 imágenes de 4 pacientes del hospital, todos ellos con miocardiopatía hipertrófica, que así a priori vemos que todos tienen hipertrofia ventricular, algunos más que otros, pero tampoco vemos en este sentido grandes diferencias. Si nos vamos a la histología, a nivel celular, vemos que estos 4 pacientes lo que tienen no tiene nada que ver. En el primer caso, de arriba a la izquierda, vemos que hay un disarray, una desorganización de las miofibrillas y una fibrosis evidente. En el segundo vemos que hay unos depósitos de un material que luego en el microscopio electrónico se ve como, pues como cuerpos lamelares o un patrón en cebra, que se dice. En el de abajo a la izquierda vemos también pues, un depósito blanquecino, que sería glucógeno. Y por último, en el abajo a la derecha, pues un material amorfo
amorfo, que bueno, pues con otra técnica de tinción podemos saber lo que es. En este caso, pues lo de arriba sería sarcomérica, lo de al lado Fabry, y abajo tendríamos una enfermedad de Danon y amiloidosis TTR senil. 4 casos que a priori parecen hipertróficas sin más, son luego 4 entidades totalmente distintas con manejo completamente distinto. En los americanos también describen las fenocopias pues dentro de la miocardiopatía hipertrófica como síndromes con hipertrofia ventricular, en las que se encontrarían todas estas entidades. Y en el registro europeo de miocardiopatías pues vemos un poco la prevalencia de las fenocopias. En este registro casi todo lo que hay incluido son miocardiopatías hipertróficas, un 61%, y de estas un 5,3%, lo veis abajo en el total, pues serían fenocopias, por lo que teniendo en cuenta que la hipertrófica es la cardiopatía familiar más frecuente, un 5% de hipertróficas no es despreciable en cuanto a que pensemos en estas entidades que, como digo, tienen un manejo individualizado. ¿Por qué es relevante este tema de las fenocopias? Pues como os digo, tiene un manejo clínico individualizado, tiene implicaciones familiares, porque muchas veces también tiene un origen genético y el empezar un tratamiento específico de forma precoz va a tener relevancia pronóstica, y luego, bueno, pues el pronóstico, como vemos en esta curva de supervivencia, pues es peor que el de la miocardiopatía hipertrófica sarcomérica. Y si nos vamos por subgrupos de fenocopias, pues vemos que incluso dentro de ellas hay algunas con un pronóstico mucho peor que otras. Las amiloidosis AL o la TTR familiar tiene mucho peor pronóstico que la enfermedad de Fabry, que se parecería más al pronóstico de una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica. Entonces, ¿cómo diagnosticamos estas entidades? Pues hay que pensar en ellas, y para eso tenemos pues, varios pilares básicos que hay que ir siguiendo. En primer lugar, los antecedentes personales. No preguntar solo por lo cardíaco, sino también por lo extracardíaco, porque son enfermedades muchas veces sistémicas. La historia familiar. En cardiopatías familiares casi todo sigue un patrón autosómico dominante, pero en algunas de estas fenocopias, como veremos, esto cambia. Luego, signos y síntomas característicos, marcadores analíticos específicos, electros que veremos ahora que también son característicos que nos tienen que hacer encender la bombilla y pensar en estas entidades, y luego pues pruebas de imagen como el eco, la resonancia, el estudio genético, y por último, en algunos casos incluso hay que llegar a la biopsia, a la histología para llegar al diagnóstico. Todo esto, pues como decía Roberto con las dilatadas, pues son pistas o banderas rojas que nos tienen que pues, hacer pensar en estas entidades. En cuanto a antecedentes personales y la historia personal del paciente, bueno, pues aquí vemos las edades a las que se diagnostican las diferentes fenocopias, y lo azul sería la miocardiopatía hipertrófica, que es lo más prevalente. Bueno, pues en las edades, pues en las etapas iniciales de la vida, pues si diagnosticamos una hipertrófica va a ser más frecuente que sea una metabolopatía, una enfermedad mitocondrial, un síndrome malformativo. Y a medida que van avanzando los años, pues será más probable encontrar una enfermedad de Danon, un Fabry. Y luego ya en la edad media de la vida pues van apareciendo la afectación cardíaca de las amiloidosis, incluso también la enfermedad de Fabry. Por último, en ancianos, pues pensar en amiloidosis senil e incluso descartar hipertensión como primera opción para la hipertrofia. Luego, como os decía antes, el patrón de herencia es importante tenerlo en cuenta, ya que pues algunas de estas fenocopias tienen no un patrón autosómico dominante, sino ligado al X. La enfermedad de Fabry o la enfermedad de Danon está ligada al X, por lo que si tenemos a un padre que tiene hipertrófica y lo hereda un hijo varón, pues ese no puede ser ya una enfermedad de Fabry, por ejemplo. Y si estas entidades ligadas al X van a tener un fenotipo más agresivo, normalmente en los varones. Todo esto son pistas que nos pueden ayudar a llegar al diagnóstico. Y luego, pues hacer algunas preguntas que también nos pueden guiar, como ¿hay marcapasos a edad precoz en la familia? Que nos guiaría pues puede ser una amiloidosis, una enfermedad de Fabry, trasplante renal en la familia, lo mismo, que orientaría a Fabry, o audífonos a edad temprana, que puede ser pues un síndrome de Leopard o un Fabry también. Luego, en cuanto también preguntas que debemos hacer al paciente, bueno, pues sobre todo en caso de los niños, si hay dificultades en el aprendizaje, retraso mental, junto con una hipertrófica, pues pensar en estas síndrome de Noonan, Leopard, enfermedades mitocondriales. Si hay sordera, pues como os decía, pues Fabry o síndrome de Leopard. Y luego, pues también la ayuda del oftalmólogo, pues hay defectos de visión muy característicos de esas entidades. Lo que vemos arriba sería una imagen de córnea verticillata, que se ve típicamente en enfermedades de Fabry. No es patognomónica, porque también se puede ver, por ejemplo, en pacientes tratados con amiodarona, pero es bastante característica. Y abajo vemos una retinitis pigmentosa, que es típica de la enfermedad de Danon.
Luego, además, pues hay otras cosas extracardíacas que también nos pueden ir guiando hacia el diagnóstico. Parestesias, alteraciones sensoriales, dolor neuropático, pues todo eso orienta a amiloidosis o enfermedad de Fabry. Síndrome del túnel carpiano, pues esto nos va a orientar a una amiloidosis TTR, tanto senil como hereditaria. Y luego, pues las debilidades musculares, pues hay entidades concretas, como son las mutaciones en FHL1, la taxa de Friedrich, bueno, pues que también nos va a poder ayudar este dato. Y luego pues hay otras alteraciones cutáneas, en el síndrome de Leopard típicamente los léntigos, se llama Leopard porque hace referencia al acrónimo de las diferentes cosas que encontramos, pues encontramos léntigos, alteraciones de la conducción, hipertelorismo, estenosis pulmonar, sordera, y todo esto nos orienta a un síndrome de Leopard. Y luego, bueno, pues los angiokeratomas típicos del Fabry, en la región del bañador, manchitas rojas que aparecen ahí y que normalmente no miramos a los pacientes ahí, pero bueno, que en esto, si lo sospechamos, pues el encontrar estas lesiones es muy característico. Y luego pues la facies típica de un Noonan con el Pterigium coli y demás. Esto serían la facies típica de pacientes con una enfermedad de Fabry, rasgos toscos, son pacientes, pues bueno, como veis, pues feos, que tienen ahí pues unos rasgos muy pues una plenitud periorbitaria, pues digamos cejas pobladas, etcétera. Y luego, pues esto es curioso, esto se ha descrito recientemente, es un paciente que tuvimos en la consulta y es típico encontrar en las amiloidosis por TTR una rotura atraumática de los tendones del bíceps, entonces es lo que se llama el signo de Popeye. Cuando sospechamos una amiloidosis, decimos al paciente que haga fuerza con el brazo, esto es un signo típico de amiloidosis. En la analítica, ¿qué puntos nos pueden dar un poco la clave de qué tiene el paciente? Pues la ceca o el ácido láctico nos orienta hacia una enfermedad mitocondrial o mutaciones en FHL1 en caso de la CK, aumento de transaminasas en enfermedades de depósito de glucógeno, la proteinuria, insuficiencia renal en Fabry o la amiloidosis, y si hay una discresa sanguínea de base, pues pensar en una amiloidosis AL. En cuanto al electro, pues hay diferentes pistas también que son fundamentales. Preexcitación, pues nos va a llevar a pensar en un Danon, en mutaciones en PRKG2 o incluso en enfermedades mitocondriales. Y aquí os pongo un ejemplo de un electro de un paciente con Danon, que aparte de la preexcitación, pues tenemos unos voltajes que se salen del electro, de lo grandes que son. Esto es muy típico de la enfermedad de Danon, no solo hipertrofia, sino hipertrofia muy, muy marcada. Y esto sería un electro típico de amiloidosis, bajos voltajes, patrón pseudoinfarto, y esto añadido a una hipertrofia, pues enseguida pensar en amiloidosis. En cuanto al eco, pues me voy a centrar sobre todo en amiloidosis y Fabry. Pues hay también encontramos diferentes pistas que nos pueden hacer llegar al diagnóstico. Pues en el caso de la amiloidosis, si le hacemos strain, pues vemos que hay la zona apical está preservado el strain con respecto a los segmentos medios y basales. Es un patrón que lo llaman los americanos cherry on top. Y luego, pues en el caso En el caso del Fabry, pues normalmente hipertrofia ventricular concéntrica, se ha hablado mucho tiempo del signo binario, como el septo como en una zona más ecodensa y una zona central menos ecodensa, aunque eso nos ha visto que no es tan específico. Y luego, pues también importante no centrarnos solo en el eco, sino que hay otras pruebas de imagen que últimamente estamos viendo pues, que ayudan mucho en el diagnóstico de estas fenocopias. Una de ellas es la gammografía. Gammografía ósea normal y corriente que se pide en los pacientes con cáncer de próstata o en procesos reumatológicos. Bueno, pues ya en los años 80 se vio que en algunos pacientes captaba el corazón y luego eso se ha relacionado con los pacientes que tienen amiloidosis TTR, ya sea senil o mutante. Y es una prueba barata, disponible y que en caso de sospecha pues nos puede ayudar a llegar al diagnóstico. De hecho, en el caso de la amiloidosis, muchas veces ya no es necesario llegar a la biopsia, porque haciendo una gammografía y luego haciendo un estudio hematológico con cadenas ligeras, inmunofijación en suero y inmunofijación en orina, pues podemos diagnosticar ya si el paciente tiene una amiloidosis TTR o una amiloidosis de base hematológica. También haciendo, en el caso de la TTR, la genética para saber si es senil o es la forma familiar. Y en este caso, pues de hecho, ya hay un artículo en Circulation en 2016 que expertos en amiloidosis ya establecen como el criterio el algoritmo diagnóstico sin necesidad de llegar a la biopsia para llegar al diagnóstico de amiloidosis, por lo que las técnicas de imagen son fundamentales. Y la resonancia pues también nos ayuda mucho.
En la amiloidosis típicamente hay un realce subendocárdico difuso y también un patrón de que el gadolinio se lava muy rápidamente, y esto es una cinética muy típica de amiloidosis. En la enfermedad de Fabry, pues que hay depósito inferolateral del realce, y luego pues un ejemplo de Danon en el que se ve la hipertrofia masiva y un realce sobre todo pues que no se centra en el septo como suele aparecer en las sarcoméricas, sino que es en este caso medio ventricular y mucho más extenso. Y luego, bueno, pues también en la resonancia se ha visto que caracterizando el tejido con T1, pues se puede diferenciar qué tipo de enfermedad tiene el paciente, y también mirando el volumen extracelular. Aquellas entidades con mayor volumen extracelular, como vemos ahí, pues suelen corresponder a amiloidosis, y si vemos aquí imágenes, pues sería un ejemplo de amiloidosis arriba y un Fabry abajo, vemos que no tiene nada que ver. El volumen extracelular sería la imagen de la derecha, vemos que todo lo rojo es el volumen, es componente extracelular que está mucho más aumentado en la amiloidosis que la enfermedad de Fabry. Por lo que hay muchas técnicas de imagen que nos ayudan hoy en día. Me voy a centrar ahora, os voy a hablar algo más profundamente de enfermedad de Fabry y amiloidosis. Entonces, enfermedad de Fabry, enfermedad de depósito lisosomal. ¿Qué ocurre en esta enfermedad? Bueno, pues que la globotriaosilceramida, que normalmente se debe romper por esta enzima, por la alfa-galactosidasa en galactosa y lactosilceramida, bueno, pues al no existir esta enzima, este sustrato, que llamamos GB3, se acumula en las células. Y esto aparece en diferentes tejidos, y es lo que en el caso del corazón nos da la hipertrofia ventricular. ¿Cómo es de frecuente? Bueno, pues se han descrito en series entre un 0,5 y 12% de las hipertróficas. El 12% está es un poco exagerado, vamos, es una serie que probablemente pues sean pacientes ya más dirigidos, entonces probablemente esté en torno a un 1% de las hipertróficas. Afecta a muchos niveles y los síntomas varían en base a la edad del paciente. En la infancia pues aparece dolor, acroparestesias, que es dolor urente normalmente en las extremidades, en los dedos normalmente, anomalías oculares. Luego en la juventud empiezan a aparecer estas manchas que os decía antes en la zona del bañador, los angioqueratomas, dolor abdominal, diarrea, un dolor abdominal que los gastroenterólogos no saben encontrar la causa y que lleva muchas veces a urgencias al paciente y que es muy difícil de tratar. Y luego pues empieza la proteinuria. Y ya a partir de los 30-40 años empiezan las manifestaciones que marcan el pronóstico, que son la insuficiencia renal, los ictus a edad precoz. Un ictus a edad precoz también tiene que hacer pensar entre el diagnóstico diferencial en enfermedad de Fabry y la hipertrofia ventricular. Entonces, en esta diapositiva lo que quiero mostrar es que a medida que avanzan las manifestaciones, pues la reversibilidad del cuadro de la enfermedad de Fabry es menor, por lo que es importante empezar el tratamiento lo antes posible en estos pacientes. Como os decía, aparecen depósitos en diferentes tejidos y a nivel cardíaco pues aparecen tanto en cardiomiocitos, que es lo que da la hipertrofia ventricular, en células del sistema de conducción, que es lo que hace que estos pacientes en fases iniciales tengan PR corto pero evolucionen a bloqueo auriculoventricular y FA. Luego pues las válvulas cardíacas, que hace que estén engrosadas y calcificadas, y también en el endotelio. Por eso esto típicamente da angina con coronarias normales. Eso es lo que explica pues los diferentes síntomas de esta enfermedad. Y es muy importante el diagnóstico de esta fenocopia porque tenemos un tratamiento específico, que es el tratamiento de sustitución enzimática. Tenemos, básicamente es dar la enzima que les falta a estos pacientes. Tenemos la galsidasa alfa y beta disponible, se inyecta cada 2 semanas en los pacientes y hay que iniciar en los varones al diagnóstico, ya que a pesar de que no tengan síntomas, todos los varones van a acabar desarrollando la enfermedad si presentan una mutación realmente patogénica, salvo algunos casos atípicos, pero generalmente si no hay nada de actividad enzimática van a desarrollar estos síntomas, y en las mujeres pues se inicia cuando hay las primeras manifestaciones clínicas. ¿Qué hace esta terapia? Pues elimina el GB3 del endotelio, hace que disminuya la masa ventricular, pero especialmente cuando empezamos la enzima en fases iniciales de la enfermedad, mejora la función ventricular por strain, la tolerancia al ejercicio, y se ha visto una reducción de eventos graves. En esta gráfica se ven pues, a lo largo del tiempo cómo se van disminuyendo los eventos en los pacientes desde el inicio de la terapia enzimática sustitutiva. Esto sería cómo evoluciona la hipertrofia ventricular en base a cuando se empieza la terapia. En verde, pacientes sin hipertrofia ventricular, vemos que a los 3 años se mantiene la hipertrofia, no aumenta, y sin embargo, si lo empezamos ya tarde, digamos, a partir de 13,5 milímetros, pues no vamos a conseguir que regrese.
Y luego ha aparecido una nueva medicación para esta entidad, que es el migalastat. Esta medicación es oral, es una chaperona que facilita que, bueno, pues que la enzima, que es algo funcionante en estos casos, pase a los lisosomas y cumpla su función. No se puede dar a todos los pacientes, solo en determinadas mutaciones que son susceptibles de que se pueda utilizar esta medicación. Y esto es un New England de 2016 en el que, bueno, se ve que es capaz de reducir las inclusiones de GB3 renales y reducir la masa ventricular una vez iniciado el tratamiento. Y comparado con la terapia enzimática sustitutiva a los 18 meses, pues sí que se ve efectos similares a nivel renal y una reducción significativa de la masa ventricular con migalastat. Por último, os voy a hablar de amiloidosis. También una fenocopia cada vez más relevante, porque cada vez la diagnosticamos más y cada vez hay tratamientos específicos, lo vemos más en la clínica. Es un depósito extracelular de fibrillas anormales que proceden de proteínas que sufren un cambio conformacional anormal. Entonces, a nivel del corazón, en general, pues hay depósito de amiloide en el 30% de las amiloidosis. En general, las amiloidosis que afectan al corazón son la primaria, debido a una discrasia de células sanguíneas, o las debidas a TTR, tanto hereditaria como senil, nativa. La base de la amiloidosis cardíaca antes era encontrar pues con la tinción rojo-congo y luz polarizada, encontrar una birefringencia verde-manzana, como vemos aquí. Y luego, bueno, pues a nivel histológico se podía marcar el tipo de amiloide que había y con la ayuda de genética y proteómica terminar de perfilar qué tipo de amiloide tiene el paciente, pero como os he dicho antes, pues hoy en día pues es posible llegar a un diagnóstico sin necesidad de llegar a la biopsia con las técnicas de imagen que he comentado anteriormente. En nuestro centro, pues este estudio que fue liderado por Esther González, vimos que los pacientes con función ventricular normal que ingresaban por insuficiencia cardíaca y tenían más de 60 años y más de 12 milímetros de septo, al hacerles una gammagrafía, el 13% captaban y luego se demostró, al descartar que no tuviesen mutación en TTR, que eran amiloidosis seniles, por lo que esto es más prevalente de lo que pensamos. Y luego, pues hay que pensar en esta entidad no siempre pensando en los bajos voltajes y que solo afecta a varones y demás. Esta es una serie de pacientes con amiloidosis senil de nuestro centro y de Bolonia, en la que vemos que los bajos voltajes solo están presentes en el 22%, el patrón más típico del electro es la pseudo-Q, el patrón de pseudoinfarto, y que hasta casi un 20% de los pacientes son mujeres, por lo que también hay que, algunos falsos mitos que tenemos en cuanto a la amiloidosis, también hay que abrir un poco la mente y pensar también en otras pistas, no solo en los bajos voltajes. Y luego, bueno, pues en la amiloidosis hereditaria pues existen determinadas mutaciones que se ha visto que afectan, que dan una forma más predominantemente cardíaca, que son estas las que aquí os muestro. Está habiendo una revolución en cuanto al tratamiento de la amiloidosis cardíaca por TTR, a la que podemos atacar desde varios frentes, tanto eliminando los depósitos, como suprimiendo la síntesis, en este caso, sobre todo ahora con estudios que se han llevado a cabo con silenciadores genéticos, como el patisiran, y luego pues, en la estabilización de la TTR pues, tenemos el tafamidis o el diflunisal. Tafamidis incluso se ha empleado ya en un ensayo clínico en pacientes con amiloidosis senil y los resultados han sido positivos y esperemos que en los próximos meses bueno, pues esto pueda avanzar y en un futuro los pacientes por amiloidosis senil también se puedan ser tratados de forma específica. Y luego ya para terminar, pues es cierto que las fenocopias no solo afectan a las miocardiopatías y a la miocardiopatía hipertrófica, también al síndrome de Brugada. Se han descrito varias entidades que imitan a la Brugada en el electro. Aquí veríamos en A, eso sería un Brugada patrón tipo 1, pero luego tenemos diferentes electros que son prácticamente iguales, como veis, pero que son otras entidades. Pues en el B sería caso de alteración iónica, tanto B como D son hipopotasemias. Luego en C es un infarto inferior que afecta al ventrículo derecho y en E pues tenemos un caso de TEP agudo. En todos estos casos pues nos puede llevar a huerto pensando que es un Brugada, pero hay que sobre todo tener sentido común y ver la clínica del paciente y qué es lo que realmente está teniendo. Y luego pues en la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, una entidad rara en el que aparecen arritmias ventriculares polimórficas o bidireccionales por mutaciones en trianodina o calsecuestrina y que aparece típicamente con el ejercicio. Esto sería el electrotípico en una prueba de esfuerzo. Pues hay algunos tipos de QT largo que también pueden dar este tipo de arritmias, pues como es el QT largo tipo 4 por mutaciones en anquirina o el síndrome de Andersen-Tawil.
¿Qué diferencias tiene el diagnosticar una cosa u otra? Pues que el pronóstico cambia. El síndrome de Andersen-Tawil, a pesar de tener estas arritmias, tiene un pronóstico mucho más benigno que la catecolaminérgica. Y además, bueno, pues tiene unas características dismórficas también típicas en los niños que lo sufren. Y por último, las artropatías. En este caso, la fenocopia sería en cuanto a que imitan al Marfan, pero sobre todo imitan en cuanto a los aneurismas de aorta torácica. Pero luego, si nos fijamos en el fenotipo, pues no tienen nada que ver unos con otros. El Marfan, el fenotipo típico de pacientes altos, con facies típicas, signos de pulgar y muñeca, y sin embargo, pues en el diagnóstico diferencial más importante, que es el Loeys-Dietz, pues las características dismórficas son distintas. Hay hipertelorismo, hay una úvula bífida, que es característica de esta entidad, pues por lo que en este caso no es tan difícil hacer el diagnóstico diferencial. Y además aquí es importante porque en el caso de Loeys-Dietz pues se va a tender a operar a los pacientes de la aorta antes, porque es una entidad más agresiva que el Marfan, por lo que es fundamental llegar al diagnóstico correcto. Como conclusiones, pues que siempre pensar en las banderas rojas, en las pistas que nos lleven a diagnósticos concretos que puedan marcar el pronóstico y el tratamiento de los pacientes. Hay que tener un alto índice de sospecha. Si no pensamos en ellas, no las vamos a poder diagnosticar. Hay que emplear múltiples técnicas diagnósticas, todas van ayudando a llegar al diagnóstico definitivo. Pensar que existen posibilidades de tratamiento individualizado y etiológico, por lo que es muy importante diagnosticarlas de forma precoz. Y luego, pues que hay diferencias en el pronóstico con respecto a la miocardiopatía hipertrófica sarcoménica, por lo que siempre hay que pensar en ellas para poder iniciar el tratamiento pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos ya a pasar a la última presentación, que corre a cargo de la doctora Aitana Braza, del Hospital La Fe, sobre el papel de los microRNA en el diagnóstico y tratamiento de la miocardiopatía de origen genético. Bueno, mientras empieza, muchas gracias por la invitación a participar en el Congreso. En mi caso, yo vengo de la parte de la ciencia básica, soy bióloga y pertenezco a la unidad de cardiopatías familiares y muerte súbita de la FE, dirigida por la doctora Zorio. Les voy a presentar de la genética, ya hemos estado oyendo hablar y creo que tenemos todos asumido que es importante tenerla en cuenta y plantearnos abordajes de estudios genéticos, pero el tema de la epigenética, donde englobaremos a los microRNAs, no es tan conocido. Confío que al final de la charla os consiga convencer de mi pasión por los microRNAs. Para ubicar los mecanismos que engloban la epigenética. Todos conocemos que absolutamente todas las células de nuestro organismo contienen exactamente el mismo mensaje genético. Sin embargo, tenemos células con fenotipos tan diversos como un cardiomiocito, una célula sanguínea o una neurona. Todo eso se debe a que existe algún manual de instrucciones que con las mismas piezas nos permite construir diferentes muebles. Tanto es así que el valor que se le dio a la epigenética en el boom fue portada de la revista Time en 2010, desmitificando un poco que todo estaba en nuestros genes. El ejemplo que solemos poner los biólogos que nos dedicamos a la epigenética es la metamorfosis. Es el ejemplo más brillante de lo que puede llegar a hacer la epigenética. Y es que un organismo, el gusano, con un genotipo dado desde su nacimiento, durante un corto periodo de tiempo, se activan e inactivan mecanismos epigenéticos que, silenciando y activando la expresión de unos genes, es capaz de cambiar radicalmente el fenotipo de ese organismo, pasando a ser una mariposa. Todo eso está orquestado finamente por mecanismos epigenéticos. De los principales mecanismos epigenéticos, seguro que han oído hablar, no solamente me voy a centrar en los microRNAs, pero conocemos que la metilación del DNA, las famosas islas CpGs, donde una de las citosinas del ADN pueden estar metilados, de modo que levantamos o bajamos una barrera para activar o bloquear la transcripción de un gen. Luego ya estamos ahí regulando. También existen mecanismos a nivel de histonas, los complejos proteicos sobre los que se envuelve la hebra de ADN, de modo que si las
histonas tienen marcas de acetilación, marcas químicas. La conformación de la hebra de ADN va a ser más compacta, más laxa, permitiendo así al engranaje de la transcripción unirse o no unirse. De modo que, dependiendo de cómo esté el estado de acetilación de estas histonas, va a permitir que unas regiones se transcriban o no. Y, por último, los RNAs no codificantes, donde englobamos los microRNAs. Conocemos a día de hoy que en el ser humano alrededor de unos 20.000 genes codifican para proteína, pero eso en nuestro genoma representa aproximadamente un 2% del contenido genético que tenemos. Hasta ahí no nos diferenciamos mucho del gusano de investigación C. elegans, pero sí sabemos que hasta el 70% del genoma se transcribe. Eso era lo que hasta hace casi una década era el ADN basura. Todos oíamos el ADN basura. Pues bien, este ADN basura que se transcribe es el RNA no codificante. Este tiene una función principalmente reguladora. Aquí tenemos los microRNAs. Luego, con estos mecanismos epigenéticos, rompemos el dogma que estudiamos todos en algún momento de un gen o una proteína. Ya esta linealidad se ha perdido. Esto pasa a ser una excepción dentro de la regla. Pues bien, los microRNAs, que se trata de uno de estos tipos de RNA no codificante, son RNAs extremadamente pequeños, de unos 20 nucleótidos, que tienen la capacidad de unirse de forma específica a el RNA, a su mRNA complementario. De modo que esta unión va a inhibir la traducción de esa molécula de RNA mensajero, bloqueando la formación de la proteína. Lo que vamos a observar a nivel fisiológico es que los niveles de su proteína diana van a disminuir, que es al fin y al cabo lo que nos va a regular el fenotipo. La forma en la que actúan es compleja porque un único microRNA, como vamos a ir viendo con ejemplos, es capaz de regular la traducción de varias moléculas de RNA mensajero, de varios genes. Sin embargo, también conocemos que la traducción o los niveles finales de una proteína, mediados por un RNA mensajero, está regulado por varios microRNAs que funcionan de forma coordinada. Luego tenemos que estudiarlos como un todo, no algo individual. Las aplicaciones del estudio de los microRNAs iré uno a uno y como en la parte de microRNAs todavía no tenemos incluido en guías, no está todavía estandarizado, iré dando pinceladas de las diferentes enfermedades en las que hay estudios relevantes. Lo primero que nos permiten los microRNAs es conocer exactamente las vías de actuación, las vías de señalización que pueden estar alteradas y causantes de enfermedad. En las enfermedades de mayor prevalencia, insuficiencia cardíaca, infarto, enfermedad coronaria, está ampliamente estudiado. No os podéis imaginar en cáncer. Los estudios van a rayos. En cambio, en el caso de las familiares, de las miocardiopatías familiares, el estudio está más limitado. La incidencia es menor, pero simplemente para tener una foto fija de las estructuras proteicas las proteínas en las que nos vamos a tener que centrar en estas enfermedades son aquellas en las que aparecen frecuentemente las mutaciones. Por una parte, la estructura de la distrofina, que nos permite unir la actina, el citoesqueleto de actina, a la matriz extracelular. Conocemos mutaciones en muchas de estas proteínas, como ya hemos visto, en la miocardiopatía dilatada. Tenemos también, por ejemplo, el desmosoma, importante en arritmogénica y en dilatada, que nos permite y nos asegura la unión entre cardiomiocitos y el anclaje a la estructura del citoesqueleto. El sarcómero, la estructura que, como hemos visto, son proteínas extremadamente largas, complejas, una estructura que necesita un mecanismo pormenorizado, y la mutación en algunas de estas proteínas, hemos visto, tenemos en hipertrófica y en dilatada. Y por último, el sarcoplasma, donde tenemos el control del calcio y tenemos también mutaciones a tenerlos en mente en dilatada e hipertrófica. Pues bien, veremos que esta forma de actuar de los microRNAs, que tienen un mecanismo complejo de regulación, veremos que un único microRNA, el 1 es uno de los más estudiados en miocardio, es capaz de regular vías tan importantes como la organización del sarcómero, la hipertrofia o bien la conducción, el sistema de conducción.
También vemos el 133, otro de los principales micros en miocardiopatías, que regula exactamente las mismas vías, pero mediados por diferentes proteínas, de modo que así se hace una regulación mucho más fina. Nos asegura un control mucho más en pequeño detalle que lo haría un único microRNA. Y por último, esto es como el ejemplo de la complejidad, y es la regulación y la expresión de los niveles de miosina. Aquí han llegado a denominar los miomicroRNAs, que son esta secuencia de 3 microRNAs que regulan la expresión de la miosina y a su vez están codificados dentro de los genes de la miosina. De modo que, por ejemplo, el microRNA 200A, que se codifica dentro del mismo gen de la miosina de la cadena alfa, es capaz de regular bien la función de conducción y hipertrofia y fibrosis, pero es que también puede reprimir indirectamente la transcripción de la cadena beta o la cadena pesada 7. De modo que encima la cadena beta lleva contenido otro de los microRNAs de la misma familia, el 208B, y el de la cadena pesada, el 449. Todos ellos regulan, a modo de feedback, la expresión de la miosina. Luego, ya vemos que no solo va a tener en cuenta mutaciones, sino también la regulación está fina de que si se nos va a estar transcribiendo un gen que contiene un micro que a su vez lo regula, tenemos que tenerlo presente, obviamente, en el estudio de estas enfermedades. Esto es, muy grosso modo, ya sí que están descritos y definidos grupos de microRNAs, bien que están asociados a arritmia, a hipertrofia, a fibrosis, proliferación o apoptosis, que ya hay un punto de partida sobre el que ir ampliando estudios. En el caso, por ejemplo, de la arritmogénica, sí que se ha descrito que existen 2 microRNAs principalmente alterados, el micro 21 aumentado y el 135 disminuido. Pues bien, estos micros se conoce que regulan la expresión de los genes que codifican para las proteínas de la vía Wnt y HIPO, vías que conocemos que están alteradas y afectadas en la arritmogénica. Estudios in vitro en células de cardiomiocito demostraron que cuando hacían células de cardiomiocito deficientes para placofilina con mutaciones similares a las encontradas en pacientes de arritmogénica, uno de los microRNAs, el 184, se disminuían sus niveles. Pues bien, los mismos autores desarrollaron animales, todo esto necesitamos comprobarlo, desarrollaron animales que eran knockdown para esta placofilina, con mutaciones similares a las humanas. Y no solamente corroboraron que la expresión del 184 se disminuía a consecuencia de esta mutación, sino que esta mutación conllevaba la disfunción desmosomal y la activación de la adipogénesis típica de la arritmogénica, que era proporcional al grado de reducción de los niveles de este microRNA. Luego veíamos que no solamente la mutación, sino también la reducción de los niveles de este microRNA. Uno de los desencadenantes de la aparición del fenotipo de arritmogénica se suele asociar la miocarditis viral. Pues bien, estos estudios van dirigidos a ver si microRNAs pueden servir de nexo entre la miocarditis y la arritmogénica. Hicieron un estudio in vitro en cardiomiocitos donde células sin tratar poseían la desmina perfectamente localizada a lo largo de la membrana, asegurando que la unión entre cardiomiocitos era perfecta. Sin embargo, cuando transfectaban estas células con el micro 21, la desmina, en lugar de estar continua a lo largo de toda la membrana, aparecía repartida discretamente, no asegurando así la conexión correcta. Pues bien, resultados similares observaron cuando estas células las transfectaban directamente con el virus causante de la miocarditis viral, y es que la desmina perdía su estructura. Luego, con el micro 21 estábamos viendo fenotipos muy similares a lo que habían observado con las mutaciones. En nuestro grupo, el grupo de investigación liderado por la doctora Zorio, hemos publicado recientemente un estudio similar también intentando conocer los mecanismos, el papel que juegan los microRNAs en los mecanismos subyacentes al desarrollo de la patología. Pues en la cardiopatía isquémica hemos realizado un estudio evaluando si la expresión de los microRNAs en la grasa epicárdica que se encontraba anatómicamente contigua a la coronaria con la lesión
era diferente de aquellas regiones de grasa epicárdica que estaban contiguas a coronarias sanas, si efectivamente nos podían estar sirviendo de desencadenantes. Pues bien, vimos que efectivamente teníamos un patrón de expresión diferente, validamos una serie de microRNAs que mediante estudios in silico demostraron tener relevancia en los procesos biológicos y como conclusión encontramos que después de esa validación, 2 de los microRNAs de una misma familia, el 34A3P y 5P, demostraron tener un elevado valor predictivo. Luego, en grasa epicárdica también nos puede estar dando una información. El segundo de las aplicaciones del estudio de microRNAs, y es el más importante, es su empleo como biomarcador de enfermedad, de evolución o bien de respuesta a fármacos. Esto se debe a que recientemente ha sido caracterizado y validado que estos microRNAs están presentes en biofluidos. Como cuestión positiva es que son moléculas elevadamente estables, ya que son moléculas muy pequeñas y muy sencillas, que el mecanismo de obtención del biofluido obviamente es no invasivo, con una muestra de sangre sería suficiente y que en comparación con un Sanger, un NGS, es relativamente sencillo, barato y no necesita de una tecnología elevada. En cambio, tenemos limitaciones que vamos conociendo que hay mucha variabilidad preanalítica y que necesitamos una estandarización necesaria. En eso están trabajando muchos grupos en la actualidad. En la dilatada, un estudio publicado en JAC demostraron que existían 12 microRNAs aumentados en los pacientes en comparación con los controles. De estos 12, 3 de ellos consiguieron correlacionarlo con valores clínicos, marcadores de imagen, que les ayudaban a predecir la aparición de la enfermedad. Un planteamiento similar estamos desarrollando en el equipo en arritmogénica, en pacientes donde conocemos la mutación causante de la enfermedad en la familia y nuestro planteamiento original es definir una huella de microRNAs en plasma que nos permita predecir la aparición del fenotipo en aquellos pacientes con el genotipo positivo, pero sin la aparición todavía del fenotipo. Para ello, de momento, tenemos comparados aquellos pacientes que han desarrollado la clínica de la enfermedad y poseen la mutación de la familia y hemos hecho una selección de microRNAs. La intención es poder validar en aquellos familiares que, siendo portadores de la mutación, no tienen manifestaciones clínicas por el momento. Esto es lo que, en el caso de la miocardiopatía dilatada, han realizado otros equipos de investigación. Por ejemplo, en este caso, han validado el microRNA 208 como un marcador de pronóstico. De hecho, aquellos pacientes que presentaron niveles más elevados al inicio del estudio fueron los que tuvieron peor tasa de supervivencia. Una de las características principales de los microRNAs que nos lleva a utilizarlos como biofluidos es que suelen estar presentes en vesículas, la denominada biopsia líquida. Y esto es porque se conoce que es uno de los mecanismos principales de comunicación intercelular, por eso se les viene a denominar hormonas. Se conoce que la célula emisora es capaz de empaquetar un mensaje de RNA no codificante y liberarlo al torrente sanguíneo. Estas vesículas, denominadas exosomas principalmente, vienen cargados con una secuencia de proteínas en su membrana. Esto les permite identificar la célula diana sobre la cual deben ser endocitadas para integrar su contenido genético y así modificar el fenotipo final de estas células. Bien, estos mecanismos de transferencia horizontal de material genético está siendo ampliamente estudiado en cáncer y enfermedad cardiovascular también. Esto es importante porque podemos afinar mucho más su empleo como biomarcador, ya que estamos rescatando el mensaje en el torrente sanguíneo. Aquí en miocardiopatía dilatada, un trabajo de hecho de hace un par de meses, han conseguido un microRNA exosomal, es decir, ha sido un microRNA que ha sido liberado de forma voluntaria, con un mecanismo activo por la célula y que el incremento de este microRNA nos predecía la supervivencia de estos pacientes con dilatada. Además, los niveles se correlacionaban con parámetros clínicos de importancia. Con todo ello, lo que nos permite, y este es uno de los primeros trabajos que está más completo, es
empezar a caracterizar estos biomarcadores, nuevos biomarcadores, como un diagnóstico molecular, de modo que podamos predecir la aparición de la manifestación clínica a niveles mucho más precoces. Y por último, lo más corto, abriros una ventana a las nuevas terapias que se están planteando y desarrollando en el campo de los microRNAs. Obviamente, se postulan como interesantes nuevas dianas terapéuticas porque son puntos donde podemos incidir para modificar los niveles finales de la proteína, que es al final lo que nos va a dar un fenotipo u otro, y nuevos abordajes terapéuticos. Este campo está sobre todo desarrollado en cáncer. La idea general del tratamiento con microRNAs es obviamente restablecer los niveles fisiológicos de estos microRNAs, de modo que así podemos regular la expresión proteica final. Esto se va a hacer dependiendo de la patología por qué vaya caracterizado. Por ejemplo, en el caso de que la enfermedad esté causada por una reducción de los niveles de un microRNA, lo que haremos será aportar ese microRNA. Se trata de una molécula sintética que se denomina mimic, se entrega en la misma conformación que la célula es capaz de captarlo, lo integra a su maquinaria celular y conseguimos restablecer los niveles proteicos finales. Si, por el contrario, lo que tenemos es una sobreexpresión de un microRNA dado, tenemos bien los anti-MIR, en este caso, donde lo que vamos a aportar a la célula es la secuencia complementaria del micro que queremos eliminar, de modo que se unirá de forma irreversible, eliminándolo de la circulación. En el caso de que los niveles sean muy elevados, se están diseñando esponjas de microRNAs. Esto no se lo ha inventado el hombre, esto existe en nuestras células, pero eso es otro campo para abrir. Y esto son secuencias complementarias, pero en tándem, complementarias al micro que queremos, de modo que vamos a eliminar mucha mayor cantidad de microRNAs en exceso de la célula, restableciendo así los niveles proteicos, que es lo que pretendemos. Y la última diapositiva es demostrarles que todo esto, aunque nos parece un poco ciencia ficción, sí que está llevándose ya a la clínica. Sobre todo el tratamiento de la hepatitis C con el micro 122 es el que ha abierto las puertas a toda esta maquinaria. Ya hay tratamientos en fase 2 y en fase 1. Luego tenemos ensayos clínicos en marcha y confiemos que en cardiopatías familiares tengamos también algo en breve. A modo de resumen, lo único que me gustaría que quedase es que los microRNAs y la epigenética nos permite tener un mejor conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad. Nos permite que la foto fija que nos hacemos de la fisiopatología celular, molecular de esa enfermedad sea algo más nítida. Consigamos ver en más detalle qué está ocurriendo en esa célula. Conseguir que tengamos en mente los mecanismos epigenéticos como mecanismos desencadenantes en el fenotipo, que intentemos tenerlo presente, que en algunos casos pueden ser puertas abiertas a la investigación, que obviamente la investigación clínica y translacional vamos a tener que ir de la mano, porque si no ya la complejidad nos va a ir superando. Y que confiemos que estos microRNAs en un futuro no muy lejano nos pueda servir, podamos ir identificando dianas una a una, o mecanismos terapéuticos que nos permitan restablecer estos niveles y modificar la evolución de la enfermedad. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas. Hay tiempo de sobra para quien quiera preguntar algo. Levante la mano. Ahí hay una pregunta. Buenos días. Enhorabuena a la mesa, me ha gustado mucho. Mi pregunta va para el doctor Barriales, son dos en una. La primera, en relación a los trastornos de la conducción, ¿qué lugar ocupa el bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, los trastornos de conducción intraventricular, no auriculoventricular, sino un bloqueo de rama izquierda muy común en estos escenarios?
Y la segunda es de carácter organizativo. Si pensamos que hemos de hacer un estudio familiar en miocardiopatías, ya vamos a decir, secundarias, que es la familiares, 3 generaciones, seguimiento, cómo se organiza, cómo para todo eso. Muchas gracias, muy buenas preguntas. Empezamos por la primera. Sí es verdad que el bloqueo de rama izquierda, aunque no está incluido en el fenotipo de la lamina, principalmente son trastornos de conducción auriculoventriculares. El bloqueo de rama izquierda se incluye también, pero de una manera secundaria. Y es verdad que el bloqueo de rama izquierda también lo vemos mucho en la dilatada. Eso es más raro. Quizá el fenotipo más específico de la lamina es trastornos de conducción o fibrilación auricular a edades muy tempranas. Y el bloqueo de rama izquierda es más inespecífico, pero a veces siempre te llama la atención, ¿no? Y respecto a la segunda es que, bueno, hace 10 años no había ninguna unidad de cardiopatías familiares, ahora casi todos los hospitales tienen una unidad de cardiopatías familiares. Es una cosa que hay que hacer, que está en las guías y que cada vez hay más campo. Entonces, bueno, pues nosotros, pues cada centro se organiza como puede. Nosotros tenemos en Coruña, tenemos una unidad que nos dedicamos a esto y somos estoy a ver si somos 2 personas que nos dedicamos a ver esto. La verdad que es un campo que lo primero hay que organizarse bien, porque si no te mata la consulta, ¿no? Hay que tener en cuenta que también hay que ver las canalopatías, claro, porque aquí estamos de miocardiopatías, pero estamos con los QT largos, Brugada, que también es extenso. Entonces, lo que debe haber es muy buena colaboración entre las distintas secciones del servicio y que haya una persona que esté con un poco más interesada, una enfermera dedicada que ayude a todo esto y ponerse a trabajar. Pero el problema que yo a veces me planteo es que cuando me diga el paciente, porque estamos hablando aquí de dilatadas, tal, pero bueno, hay muertes súbitas, oiga, ¿y por qué no me estudió genéticamente hace 5 años que yo ya tenía esto? ¿No? Entonces, si queremos responder, aplicar el conocimiento, además es que, como digo, vienen las guías, no sé lo que piensa el resto del grupo, que estamos haciendo cosas que muchas veces no se hacen bien, porque muchas veces no estamos viendo los familiares de las dilatadas, ni de las hipertróficas, ni de los Brugadas, ni de los QT, porque no tenemos tiempo. O sea que cada hospital tenemos que organizarnos para hacerlo, y como dijo Aitana, con mucha colaboración entre unidades, no solo clínicos, sino básicos. Quizá el comentario iba un poquito más hacia, para mí, un salto cualitativo, ¿no? en asistencial, entre lo que es quizá una miocardiopatía que uno ya desde el primer momento intuye que puede ser familiar y la deriva a la consulta específica, ¿no? A lo que consideramos, bueno, esta es secundaria, es enólica o es tóxica o es... Claro. Y ahí yo por lo menos reconozco y veo que en mi entorno más o menos no pensamos en estudiar a la familia, pero claro, no. Estoy viendo que ahí hay un salto cualitativo también, es decir, que debemos pensar también, claro, bueno, y debemos, si lo hacemos, debemos pensar en todo lo que viene detrás, que es muchísimo trabajo, y cómo nos organizamos para estos artículos son del 2016-2018, es todo muy reciente, pero que yo creo que, fíjate, lo básico, porque no hay que empezar la casa por el tejado de estudio genético, pero primero la historia familiar, que no preguntamos por la historia familiar ni hacemos árboles familiares. Y después ver a los familiares en riesgo, pero bueno, pero ya solo los antecedentes familiares, y una cosa que me estoy fijando mucho últimamente, que apenas en las historias apenas aparecen y estamos, tampoco es... Hay que empezar por los cimientos, pero yo creo que hay que organizarse. Y yo creo como... Bueno, no, corto que si no... Sí, no. Yo creo que hay que cambiar un poquito el concepto, ¿no? Hasta ahora estábamos acostumbrados a decir miocardiopatía dilatada no isquémica, miocardiopatía dilatada idiopática, cosas así, y te quedas tan ancho, ¿no? Bueno, pues cada vez se demuestra que detrás de esos diagnósticos poco concretos, pues hay un porcentaje muy importante de una base genética, de una base familiar,
que te está pasando por delante y ni te enteras, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental cambiar un poquito el concepto, ver que detrás de una miocardiopatía enólica, que todo el mundo decía, pues ya está, ¿no?, que deje de beber y punto. Bueno, pues hay un porcentaje significativo que realmente el alcohol lo que hace es desencadenar algo, ¿no? O sea, es el precipitante de algo, ¿eh? Igual que los pacientes que hacen quimioterapia o la miocardiopatía periparto, pues hay un porcentaje muy importante que son realmente miocardiopatías familiares y que hasta ahora nadie pensaba que pudiera ser eso así, ¿no? Es un poquito cambiar el concepto. Y lo mismo con las fenocopias que ha explicado Fernando, ¿no? Te pasan por delante y ni te enteras. Se sabe hoy en día pues, que de todas las hipertróficas, que todo el mundo ve un montón de hipertróficas, pues casi un 1% son enfermedad de Fabry. Entonces, eso es importante. Las amiloidosis seniles, sobre todo, que a veces ocurren en gente no tan senil, pues es un porcentaje muy elevado que te pasan por delante y ni te enteras. Y ahora, con los tratamientos que están saliendo ahora, y que probablemente en breve en el europeo se presentará el ensayo del tafamidis, que lo primero que se oye es que ha salido muy bien, pues ya va a haber un tratamiento probablemente para esos pacientes. Entonces es fundamental reconocerlos, están ahí sin diagnóstico, son pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca y que se van con un diagnóstico así genérico sin nada más, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo, y lo que sí que debemos de tener más o menos claro es que está el genotipo, está el fenotipo y ahí está el ambiente, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, las interacciones entre genética y ambiente son fundamentales, y una cosa es un concepto que debemos de incorporar dentro, que podemos tener un paciente con una mutación superpatogénica muy radical y que va a producir expresión fenotípica probablemente con poca exposición ambiental, la que sea, y luego vamos a tener pacientes que tendrán alteraciones genéticas pequeñitas o no tan importantes, pero con una exposición ambiental muy grande que van a determinar. Esa dualidad, ese concepto de ambiente y genética no se nos puede nunca olvidar, ¿no? ¿Alguna pregunta más en la sala? Ahí al final. Bueno, me ha parecido interesantísima la exposición referida a los microRNA. Lo que quería preguntarle desde mi desconocimiento prácticamente absoluto es que en el ser humano, por ejemplo, la cardiopatía isquémica por depósito de lípidos en la íntima es una de las principales causas de evento cardíaco. Y sin embargo, con un genoma prácticamente similar, por lo menos el 98%, los primates, en especial orangutanes, tienen una falta de depósito de lípidos en la íntima, y entre los primates mueren fundamentalmente de cardiopatía rítmica, no de cardiopatía isquémica. ¿Hay algo relacionado con... ¿Podría ser la epigenética la que expresa eso? Gracias por la pregunta. Sí, otra de las líneas de trabajo que llevamos, y en cardiopatía isquémica los microRNAs obviamente están también estudiados, como en prácticamente todo. Las líneas principales en las que van las investigaciones actualmente es los microRNAs como mediadores de la inflamación asociada a todo el proceso aterosclerótico. No únicamente como acumulación de lípidos, sino el proceso de inflamación asociado. Sí que se han descrito mensajes, estos exosomas que contienen los microRNAs, mensajes liberados desde las células incluidas, las espumosas incluidas ya en la placa, la liberan, activan monocitos circulantes que son reclutados y en un círculo vicioso van aumentando el estatus de inflamación de la pared del vaso anexo. Entonces, sí, en isquémica está también descrito. ¿Más preguntas? Si no, yo tengo una pregunta para el doctor Domínguez, que es en referencia al... Hemos hablado mucho de diagnóstico, pero el tema de la estratificación pronóstica de las fenocopias, ¿no? Es decir, ¿qué te parece a ti si se deben aplicar los mismos criterios de estratificación pronóstica que en una hipertrófica a una fenocopia? Si no, si hay que individualizar.
tu opinión al respecto. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es una pregunta que nos hacemos todos los días en la consulta porque tampoco hay datos al respecto en cuanto a estratificación pronóstica, cuándo poner un DAI a un Fabry, por ejemplo. Entonces, es verdad que son pocos casos los que tenemos, pero generalmente utilizamos utilizamos los mismos criterios que para la hipertrófica. Hay algún trabajo en Fabry, prevalencia de arritmias ventriculares, y se ha visto que sobre todo los pacientes que tienen más arritmias ventriculares son aquellos con más hipertrofia, que sería uno de los criterios que se emplean en el SCORE. O sea que sí que normalmente empleamos el mismo criterio. Y para las amiloidosis, pues no hemos tenido el caso últimamente de tener que poner un DAI en una amiloidosis, pero si se diera, sí que aplicamos también el mismo criterio. Y si va desarrollando disfunción ventricular, pues el mismo criterio que se emplea para la dilatada. Tengo una... volviendo a la pregunta que me hiciste sobre la organización, ya que estamos... es que esto es un poco similar a las consultas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Hace 20 años había consultas de insuficiencia cardíaca, o 25 no había. Eran necesarias, ahora las hay. Pues esto va a pasar igual. Está ya pasando. Ya quiero decir que hay que organizarse, la ciencia cambia, evolucionan las... Roberto, una pregunta. Yo estoy seguro que mucha gente, porque se comenta, la gente que no está tan habituada a cuando piden estudios genéticos y reciben un informe y no lo saben interpretar, ¿no? Eso es una pregunta muy habitual. La dificultad en la interpretación de los estudios genéticos, sobre todo porque la terminología es poco conocida y porque además muchas veces te hablan de variantes de significado incierto. Si te pone mutación patogénica, pues todo el mundo ya más o menos sabe a qué atenerse, pero la variante de significado incierto es un problema en práctica clínica habitual. ¿Qué consejos darías para facilitar la interpretación? Bueno, gracias. Eres un amigo. Yo creo que esto tenemos que ir aprendiendo. A ver, todos aprendimos, si somos cardiólogos clínicos, aprendimos resonancias. Al principio, cosas de resonancia, terminología de resonancia, no la entendíamos, o de eco, de muchas cosas. Pues de esto tenemos que aprender. Esto no es difícil, es fácil, y lo único que hay que ser es prudente. Las variantes yo terminé mi presentación diciendo que yo creo que en un futuro y no muy lejano a todas las dilatadas se les hará en el listado un estudio genético en las pruebas básicas. Y yo pienso eso porque con eso descartaremos ya muchas variantes, o sea, veremos si este paciente que estamos estudiando tiene alguna variante genética importante o descrita, o si no. Pero después hay algunas variantes que son de significado incierto y ahí hay que tener cuidado. Y lo único que hay que saber es que las variantes de significado incierto no podemos actuar como si son mutaciones patogénicas. ¿Qué tenemos que tener? Pues bueno, estudiar bien a la familia, integrar el conocimiento de esa variante en la familia y después tener un buen informe o tener un buen soporte de bioinformáticos, de genetistas, de biólogos que nos ayuden a todo eso. Pero lo que debe prevalecer es la clínica. Somos clínicos y si tenemos una variante que no sabemos si da o no enfermedad, tenemos que ser cautos y esperar hasta que tengamos más información. Pero eso nos pasa también si hacemos un eco, una resonancia y vemos una cosa rara que no sabemos lo que es, pues no vamos a actuar directamente. Quiero decir, aparece algo en el pulmón que no se sabe si es, bueno, pues se mira, es decir, no hay que tomar decisiones drásticas con las variantes de significado incierto, ¿no? Hay que seguirlo y ya está. Pero no siempre vamos a encontrar variantes de significado incierto. Alguna vez nos encontramos mutaciones patogénicas, otras veces no. Pero también cuando hacemos, no le podemos pedir a la genética que nos solucione la vida, no nos va a solucionar la vida. El paciente es muy complicado y hay que poner pruebas de imagen, pruebas de genética, estudio familiar. Yo creo que no hay que entrar en esto como si fuera la panacea para todo. Aitana, me ha encantado tu presentación, entre otras cosas. Cuando se diseñó esta mesa, pues incluimos una charla sobre microRNA porque es un tema muy, muy actual a la que no estamos ni mucho menos acostumbrados, ni siquiera los que nos dedicamos a las cardiopatías familiares, ¿no? ¿Tú crees que
en la expresión fenotípica muchas veces de diferentes genopatías, pues hay coincidencia, ¿no? Y eso es una cosa que hemos ido aprendiendo, como de repente una miocardiopatía dilatada se puede proceder de una mutación desmosómica a una mutación en una proteína del citoesqueleto, una proteína en la membrana, ¿no? Y a mí me ha dado la impresión de que los microRNA podrían dar cierta explicación a esa misma expresión fenotípica, ¿no? Sí, de hecho es por eso el ejemplo que ponía de tener una foto fija de la situación celular, la situación, cómo se encuentra. Estos microRNAs es como los pequeños detalles que nos ayudan. He puesto la diapositiva esta con todos los mecanismos celulares porque es curioso que lo que dice son proteínas en estructuras diversas y mutaciones en algunas de ellas dan fenotipos similares, lo que estaba comentando de las fenocopias. El principal, papel que pueden tener los micros no solamente en describir, ayudarnos a interpretar una mutación con un fenotipo final, es lo que estabas diciendo de pacientes con exposiciones a un ambiente dado desarrollan más o menos, es ese link celular, molecular, entre el ambiente, entre una quimio, un parto, se postula que sean mecanismos epigenéticos los que traduzcan en un fenotipo final, que con un sustrato genético, exactamente lo que decías, lo estabas diciendo, y digo, le falta meter la palabra epigenética ahí dentro. Está ideal. Con un mismo sustrato genético, dependiendo de un ambiente, vamos a ir modulando. Aquí nos hemos centrado en los microRNAs porque es nuestra línea de trabajo y principal. Pero otros mecanismos como la metilación, que realmente también nos está regulando de que un gen mutado, un gen con una deficiencia, se exprese. Creo que cardiólogos, pero sabéis casi más genética que yo en muchos casos, pero se trata de investigar, porque muchas de estas de significado incierto dentro de unos años tendrán algún significado, vamos a ir sabiendo, y nosotros por nuestra parte todo lo que vayamos uniendo, pudiendo añadir a todo esto, lo vamos añadiendo. Por eso es esencial ir trabajando lo más estrecho, porque nosotros no sabemos de la manifestación clínica y vamos aprendiendo mutuamente. Pero vamos, ¿Tú estás convencida de que llegará el día que además de pedir un panel NGS, un exoma, pediremos microRNAs también? La cosa se complica. No, yo creo, como en cáncer, porque en todo esto, aunque estudies en cardio, tú vas leyendo los papers en cáncer, que son los que avanzan, y nosotros vamos haciendo lo mismo después. Haremos una genética, tendremos una mutación, y para evaluar a nivel molecular, mucho antes de que aparezca una clínica a la que abordar, tendremos una PCR que es sencilla, barata, de interpretación en el laboratorio. No tendremos, pero sí, yo creo que tendremos que pedir microRNAs en breve. Yo creo que vamos poniendo apellidos a la enfermedad. Ahora tenemos una miocardiopatía dilatada idiopática, que eso hay que quitarlo ya de tal, pues ahora una miocardiopatía dilatada por una mutación en la lamina. Y dentro de unos años a lo mejor tenemos más información. Pero lo bueno es que vamos a tener tratamientos específicos para eso. Con lo cual esto tiene que ir por ahí. ¿Alguna pregunta más? Ahí sí, Ahí hay una última pregunta. Muchas gracias por las ponencias. Bueno, no se ha hablado en esta charla, pero yo quería hacer preguntas de las que me encuentro en la práctica clínica habitual respecto a los portadores asintomáticos, concretamente en la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Aquellos hijos de pacientes con miocardiopatía hipertrófica que les hallamos una mutación, que no tienen fenotipo y que son muy deportivos. Entonces, y que realmente impedirles la práctica clínica la práctica de deporte, les supone una limitación muy, muy importante. Esto, por un lado, sí, un poco lo que hacéis vosotros, y luego aquellos también portadores de mutaciones sarcoméricas de miocardiopatía hipertrófica que no tienen hipertrofia, pero que sí que tienen CLEFS en la resonancia magnética, si también hacéis algún manejo más específico, un seguimiento más estrecho de los mismos. Gracias, no sé si me he explicado bien.
Pues muchas gracias por la pregunta. La verdad es que el tema de la práctica deportiva en la hipertrófica pues también es complicado, porque hay otras entidades como la ritmogénica, que está clarísimo que el deporte acelera el fenotipo de la enfermedad, y en la hipertrófica, bueno, aunque todos sospechamos que también, pero no hay estudios como que lo hayan visto tan claramente. Entonces, a los pacientes portadores que hacen deporte, generalmente les recomendamos un deporte tipo recreacional, pero un poco les quitamos la idea de hacer deporte muy competitivo, muy intenso, un poco no basados en nada concreto, pero más bien basados en otras entidades en las que sí que se ha visto que el deporte puede favorecer. Y en cuanto a signos, digamos, preclínicos de hipertrófica que podemos ver en la resonancia, entonces normalmente a esos pacientes les seguimos, a los portadores de una mutación patogénica sin fenotipo, les seguimos una vez por año, y el ver unos músculos papilares anómalos o demás, generalmente no nos hace seguirlos, o sea, mantenemos ese seguimiento anual, solo que sí que en ese caso, pues en 2 o 3 años probablemente repetimos la resonancia para ver si eso ha progresado y ya presenta algo que ya requiera tratamiento precoz o alguna cosa. Solo una matización. Está muy en discusión. En los portadores sanos, hoy en día, incluso para los americanos pueden hacer deporte y pueden ir a las Olimpiadas. Yo lo que diría es qué mutación tienen, porque si es una mutación que tiene muy mal pronóstico, nosotros tenemos algunos pacientes portadores que no desarrollaron nada y están haciendo vida normal. De hecho, también el grupo de Murcia, que hay alguien por aquí, de Juanra, también vieron que el ejercicio no hacía nada en gente incluso que ya tenían algo desarrollado de miocardiopatía hipertrófica. Ahora están en marcha algunos ensayos donde se está viendo en portadores si desarrollan antes el fenotipo o no. En hipertrófica es muy dudoso. Yo creo que si no tienen fenotipo y la mutación no es claramente una mutación que tenga muy mal pronóstico, creo que tenemos pocas herramientas para decirle que no haga nada. No, aunque siempre tendremos a protegernos, claro, pero toda la información que tenemos es de muertes súbitas y de estudios necrósicos que hubo, entonces partimos de lo peor, pero la miocardiopatía hipertrófica es muy frecuente, entonces... Claro, nos perdemos mucha parte de la población no diagnosticada que probablemente está haciendo deporte y tiene una hipertrófica y no les pasa nada. Es que nos falta mucha información pero lo que dice, vamos, sí que intentamos proteger un poco y si está haciendo un deporte a nivel competitivo y demás, pues limitar un poco en ese sentido. Es muy difícil, por eso lo preguntas, claro. Sí, no, es muy difícil porque, claro, no recuerdo el tipo exacto, pero es la myosin binding protein C3, la más frecuente de todas ellas y que en el informe no estaba descrita como especialmente patogénica, pero dentro de la familia sí que tiene una penetrancia y expresividad muy alta en todos los familiares que hemos podido estudiar hasta ahora. Y claro, el padre ya tuvo la muerte súbita jugando a baloncesto, ¿no? Y los hijos juegan a baloncesto. Claro, eso es otra cosa. Federados, claro. los dos, de 16, 18 Yo años, creo que ¿no? ahí ya lo tienes más fácil. Sí, no, pero sí, gracias. Bien, pues acabamos aquí. Gracias del Grupo de Cardiopatía Familiar y gracias a la sección de insuficiencia cardíaca por la organización de esta mesa y gracias a los asistentes.